Capítulo 31. Seguimos con la citación de Alejandro, y Robelia se encuentra molesta porque Alejandro usa excusas para llamarla. Ella le increpa porque sigue en su palacio. Alejandro no puede evitar mirarla sin sentirse atraído, y como ella lo puede tratar de esa forma tan informal. Alejandro le dice que ella puede pensar lo que ella quiera, y él se sentirá feliz de solo verla. Ambos se miran mientras Robelia, resignada, le pregunta cuál es el motivo de su citación, ya que ella tiene muchas cosas que hacer y está muy ocupada. Alejandro se queda sin palabras y le pide perdón por lo ocurrido en la noche anterior y que la sensación permanece en sus labios y está muy avergonzado, así que quiere disculparse. Robelia queda sorprendida volviendo a recordar si es el mismo emperador. Alejandro se da cuenta que Robelia se vuelve vulnerable cuando le da ese tipo de enfoque y Robelia le dice que está sorprendida que la persona apodada el Sol del Imperio es demasiado exigente con las personas, que si no es suficiente con besar a la emperatriz y espera que pronto se divorcien. Ambos se miran extrañados, con Alejandro preguntándole ¿a qué se refiere? Que si ella no lo sabe, él no besó ni se acostó con nadie. Robelia se sorprende, pero Alejandro le dijo que ya se lo dijo en los primeros días de su matrimonio, o tal vez ella pensó que no cumplió su palabra y lo hizo en secreto con la reina. Robelia, anonadada, pensó que era natural debido a que tiene 2 esposas y que tendría problemas con un sucesor. Y entonces lo que ocurrió ayer fue el primer beso de Robelia y Alejandro. Robelia no se lo cree y Alejandro le dice que no creyó que su confianza sería tan baja, pero Alejandro lo jura por Mestapo de la llama inextinguible, jura que sus palabras son ciertas, que es Mestapo significa un mar lleno de fuego y los imperiales creen que si juras una mentira a Mestapo serás quemado para siempre en el mar de fuego después de la muerte. Es el emperador, así que no cree que apueste por Mestapo y mienta pensando en si de verdad fue su primer beso ayer, y desde la última vez que leyó La Flor de Otro Mundo no recuerda nada parecido y que eso no importa ahora, y que si ya terminó de hablar se retirará mientras toca su pecho y que lo que siente no es de ella y que no importa. Luego Alejandro nota que Robelia no tomó ni un sorbo de su taza, pero de todas formas, solo una cosa es cierta: Robelia finge estar relajada, pero en realidad es débil cuando se trata de contacto con el sexo opuesto y se preocupa que también se sonroja así con los demás, pensando en si poner más escoltas a su lado o seducirla para que sea fácilmente su aliada. Capítulo 32. Dejando de lado el asunto con el emperador, la emperatriz recuerda de cómo fue al mercado negro e incluso se metió a una subasta, y aún así no hay nada sobre ella en las noticias, incluso en la tabla de chismes. E incluso se vistió de forma llamativa, luciéndose por todos lados, y si no hubo nada más interesante que contar, puede ser que Alejandro sepa algo, y que no importa lo terco que éste sea, ella conseguirá su divorcio. Preguntándose qué hará después de eso, al principio quería regresar a su mundo, pero lo mejor es que se quede ahí. Es casi como si fuera la aislada, la familia. El problema no es Robelia ni su familia, es que no tiene amigos en los que pueda confiar, y que lo único que le quedará del divorcio será el dinero que haya acumulado. Ya que una sociedad imperial ultraconservadora solo puede llevarse joyas y vestidos como una mujer divorciada, esa es la única razón por la que despilfarra dinero. Con ese dinero podrá construir una casa adecuada en un pueblo pequeño, y que eso no es suficiente. Abrirá también un negocio y sería bueno probar como un contador fiscal o uno judicial, como estudió antes. Se asegurará de que el negocio que quiera abrir lo debe conocer muy bien y conocer a sus futuros socios. También buscará artículos comerciales, preguntándose qué había en las calles de La Mancha. Cambiamos de escena a un sirviente informando a Alejandro sobre cómo la emperatriz quemó todos los bienes que guardó en su almacén, sin dejar rastro alguno. Alejandro queda pasmado y algo decepcionado pensando que de seguro los compró por error, y si eso es todo lo que tenía que decir, el informante le dice que los esclavos que trajo la emperatriz trabajan muy bien, demasiado. Alejandro le bromea si está cansado, ¿qué necesidad de informar que los esclavos estén trabajando bien?
El informante se corrige diciendo que trabajan tanto que su índice de aprobación en el palacio aumentó. Cambiamos de escena con Linda Vange escuchando bullicios de las personas de cómo hablan sobre el nuevo sirviente de Su Alteza y sus doncellas, de cómo hacen un excelente trabajo y aun si no es su área, dan un paso al frente ayudándose mutuamente sin siquiera pensarlo dos veces. Linda Vange sonríe de la felicidad, mientras Caleb la sorprende saludándola y preguntándole por qué se escondía. Ella solo quería escuchar de cómo hablaban bien de ella y alababan a Su Alteza. Recordando el momento en que la emperatriz lo salvó, momentos después se arriesgó a esconder el hecho de que ellos eran esclavos, y cuando lo escuchó, ella haría cualquier cosa para devolverle el favor. Y que está alegre porque hablan bien de la emperatriz gracias a su arduo trabajo, ya que nunca imaginó que sería capaz de hacer algo que enorgulleciera. Y que le diera para tener un plato de comida caliente, ya que temía que gran parte de los esclavos que se venden terminan sirviendo a nobles por la noche. Caleb le pregunta a qué se refiere en la noche. Vange se asusta mientras se retira, le dice que lo olvide y que hizo un buen trabajo. Caleb sonríe mientras se despide y él se queda pensando en lo que dijo. Capítulo 33. Continuamos con el mayordomo de Robelia, preguntándole si quiere que él llame a Caleb a su habitación en la noche. Robelia se sorprende y rápidamente le cuestiona de sus insinuaciones a su mayordomo. El mayordomo solo pensó que tenía un cariño especial por ese niño y malentendió las cosas. Robelia se pregunta si es normal o no, y recuerda que es bastante normal, pero aún así es solo un niño y no lo ve de esa forma. Se lo da a entender a su mayordomo de que no trajo esclavos para que la sirvieran en la noche y que nunca le vuelva a hacer esa pregunta. El mayordomo se disculpa y Robelia piensa que, aunque quiera dar una imagen de villana, no quiere que haya rumores falsos sobre de que trajo esclavos solo para usarlos en la noche y que espera que no llegue a oídos de Caleb. Cambiamos de escena a la noche con Caleb y Robelia, mientras Caleb le dice lo bueno que es en la academia y un montón de proezas. Robelia se siente orgullosa, mientras extraña de lo raro que es su mundo, mientras Caleb le pregunta si ella podría ir a verle a su clase para demostrarle lo que tan bueno se ha vuelto. Robelia, un poco modesta, le pide que no es necesario, pero si eso quiere él, lo pensará. Caleb se arrodilla ante ella y que por fin ella lo puede ver. Robelia le pregunta a qué se refiere al decir eso, y Caleb admite que su majestad Robelia ha estado tan ocupada que no ha podido reunirse con ella, y para ser su escolta le falta mucho y pensó que ella no quería verlo más. Robelia piensa en cómo le prestó menos atención durante unos días porque hay asuntos más importantes en estos días, echando la culpa a Alejandro. Pide a Caleb que la perdone si ella hizo que se preocupara. Caleb le pide entonces que si hay una forma de ayudarla de alguna manera. Robelia nerviosa se pregunta e intuye a qué se está refiriendo con Caleb diciéndole que escuchó que los jóvenes esclavos reciben una atención, entre comillas, especial con los altos mandos. Robelia molesta se pregunta de quién podría haber difundido ese rumor. Caleb sabe que ella no quería hacer eso, pero aún así, él quiere devolver los favores que ella le dio tratando de besarla. Robelia se molesta de cómo él quiso besarla y le dice a Caleb que está orgullosa de tratar de ser ayuda para ella, pero lo que trata de hacer no es correcto, que es demasiado joven para cosas inapropiadas como eso. Caleb le dice exaltado que en su ciudad natal es normal casarse a los 16 años. Robelia acaricia su cabeza, diciéndole que debe cuidarse y valorarse a sí mismo, y que haga lo mismo de antes, pero cuando sea adulto y con cualquier persona que quiera estar. Caleb pregunta si ella no es cualquiera. Terminada esa conversación, Caleb camina por el pasillo hablando solo de cómo perdió una muy buena oportunidad y casi de la nada recibe la respuesta de una persona, y era Alejandro preguntándole de forma amenazante de qué oportunidad estaba hablando. Caleb no sabe qué decir y Alejandro se la vuelve a repetir, ¿qué oportunidad estás hablando? Capítulo 34, seguimos con Alejandro y Caleb. Se disculpa por ser impertinente ante su majestad.
Alejandro pregunta si estuvo en la habitación de la emperatriz, siendo confirmado por Caleb que ella solo lo llamó para hablar con él por sus errores, y ella solo se preocupa por él. Alejandro dice que no creía que ellos dos tenían ese tipo de cercanía, pero por su expresión sabe que Caleb siente algo más por ella y que no se le olvide a dónde pertenece. Y lo que siente por ella es traición, está jugando con su corazón y su amor por ella no podrá suceder. Y si tiene algo más que decir, Caleb le da la razón a su majestad y él se atrevió a enamorarse de su majestad Robelia sin importarle sus lugares, pero aún así albergó en su corazón sentimientos impuros. De todas formas, él no tiene por qué preocuparse. La emperatriz solo lo ve como un hermano y promete no traicionar su confianza. Permanecerá a su lado y hará todo lo posible por convertirse en su escolta. Alejandro le pide que no se vuelva a aparecer ante él, mientras pasa de él. Caleb se disculpa, pero esa orden será difícil de cumplir. Cambiamos de escena con Aisa exigiendo como no averiguó nada sobre Robelia al detective. El detective no sabe qué decir, que únicamente la poca información que obtuvo es que antes de casarse con el emperador ella vivía en la villa del duque y después de su matrimonio ella se negó a asistir a eventos sociales y tampoco posee enemigos ni gente cercana a ella. Aisa piensa que es probable que sea mentira, ya que la información de todos los habitantes es pública, y es un delito ocultar la información y que los castigos pueden llegar incluso a la muerte. Y no hay forma de que ella ocultara su información sin dejar rastro. Aisa se desespera por lo que oculta Robelia. Le grita de lo inútil que es su detective y que no sirve para nada, y no le cree que de seguro él no hizo su trabajo. El detective recién se acuerda de que escuchó un extraño rumor de que la emperatriz compró varios esclavos de la calle de la Mancha. Aisa le pregunta de dónde escuchó eso, y él le contesta que lo escuchó de un comerciante de esa calle, y que Robelia hizo la más grande compra para llevarse a todos los esclavos de la subasta. Aisa se pregunta si eso es verdad o simples rumores, pero el detective añade que después de eso cosas extrañas sucedieron. Después, unos hombres vestidos de negro visitaron el lugar e hicieron callar a todos los que estaban en esa subasta ese día. Aisa se pregunta por qué ella habrá querido bloquear esa información. Ella no sería capaz de hacer eso, así que cree que fue Alejandro, y esa información vale millones. Ahora le pide a su detective que deje de investigar la vida de Robelia y tiene que ayudarla en algo más importante. Capítulo 35. Continuamos con el detective de incógnito caminando de forma cautelosa por la noche, yendo hacia el infame periódico Weekend Office. Recordando las palabras de Aisa, diciéndole que debe hacer varias copias de lo que ella le escribió y entregarlo a los medios. Y si se lo da a la prensa amarillista, será mucho mejor. El detective le pregunta si está segura, debido a que casi nadie cree nada de lo que viene en esos sitios. Aisa le dice que es igual, debido a que en esos lugares la familia imperial no es tan influyente, pero incluso entre nobles buscan esos chismes desagradables, y está segura de que funcionará. Que apueste lo que quiera. Terminando sus recuerdos, piensa si está mal lo que está haciendo. Sin pensar más en ello, decide hacer caso, sin pensar ya sea que los rumores se propaguen o no. No es su culpa. Pasamos de escena a un niño dando las noticias, gritando a todo pulmón que su majestad la emperatriz recorrió las calles de la Mancha. Damos un vistazo a lo que opina la gente sobre la noticia, diciendo cosas malas de Robelia, algunos sorprendiéndose, otros no. Mientras pasamos a la editorial con un empleado preguntando a su superior si está bien lo que hacen. Su superior, llamado William Baune, le pregunta a qué se refiere, y el empleado dice que la fuente es muy ridícula, que solo dice que la emperatriz fue a la calle de la Mancha y no su propósito de qué hacía allí. Su jefe, molesto, le pregunta si aún no se da cuenta de que la emperatriz compró gran cantidad de artículos para adultos en las calles de la Mancha. Es bien sabido que la relación entre el emperador y la emperatriz no es buena, así que, ¿con quién ella compartiría su habitación? Por supuesto,
que con otro hombre. El empleado, y aun si su suposición fuera correcta, ¿estará bien hacer eso? Ya que el artículo habla sobre un miembro de la familia imperial. Su jefe le dice que no supone que solo usó el cerebro, y si no fuera cierto, ¿qué haría la familia imperial? Según la ley imperial, están protegidos por el derecho a la libre expresión, y que mejor deje de pensar en tonterías y se apresure. El empleado sabe que alguien difundió estos rumores a propósito. Cambiamos de escena al Palacio Imperial. Con Robelia y su sirvienta. Su sirvienta se llama Casey. Casey le dice a su majestad emperatriz que no debe sentirse mal por los rumores y que debe sentirse orgullosa. Que ella siempre estará para ellos. Ella tiene el corazón más dulce y puro que nadie. Robelia le pide de forma amable a Casey que por favor la deje sola por un momento. Casey dice que está bien. Robelia se retira a su habitación gritando que ya está hecho y que por fin alguien divulgó el rumor. Robelia se da cuenta de que, a partir de ahora, las cosas se ponen más serias de lo que esperaba, pero aún así, le molesta el alboroto que arman y si fuera cierto no es una falta, solo espera que con estos rumores no quiere lastimar a Caleb o a los niños. Ella piensa en una forma para hacer que toda la atención sea hacia ella. Capítulo 36. Continuamos en la habitación de Robelia, con su sirvienta entrando de improviso para avisarle que el emperador Alejandro está convocando una conferencia de prensa de emergencia. Robelia se sorprende y se pregunta si finalmente va a anunciar su divorcio, y si no es demasiado pronto, decide sacarse de dudas y asistir. Y preparándose para esa conferencia, pidiendo a su sirvienta si la ayudaría con la preparación. Cambiamos de escena, con Alejandro llegando a la conferencia mientras William Baune dándole sus respetos a su majestad de una forma casi burlona, mientras los demás de la conferencia continúan con las preguntas, preguntándole si es cierto que está silenciando a los 5 principales diarios y de cómo hay rumores de que nombrara a la nueva reina como la siguiente emperatriz. Su secretario se molesta exigiendo silencio por tal atrevimiento, si ni siquiera la entrevista comenzó. Alejandro le pide que se calme, los reporteros parecen emocionados y que sean pacientes, que la emperatriz aún no ha llegado. Casi al terminar la oración llega Robelia mientras todos quedan sorprendidos. Robelia se disculpa de si llegó tarde, que no pudo evitarlo, estuvo ocupada arreglándose. Ella explica que en su mundo existía algo llamado TLO, que era ropa que se debe utilizar según el tiempo, lugar y ocasión, y que sucede lo mismo en ese mundo. Que en una conferencia de prensa, el Código Imperial establece que se debe usar ropa limpia y monótona, pero ella no tiene que seguir esas reglas, ¿verdad? Y que, aparte, no quiere complacer a los periodistas mientras escucha de fondo cómo se vuelven locos por no perderse los detalles de tal momento escandaloso. Robelia se alegra debido a que su reputación no puede estar más en caída y que para todos de seguro pensarán que ella ya se volvió más loca, y que todas las críticas y toda la atención solo recaerá en ella, mientras se sienta al lado de Alejandro con este diciéndole que en un futuro no utilice un vestido tan fino y que de seguro que no será imposible de hacer. Robelia se lo asegura y si hizo la conferencia solo para anunciar eso o tiene planeado algo más. Alejandro dice que no se lo dirá debido a que ella pensará en una forma de librarse de eso cuando lo escuche, mientras ambos se ríen. Un guardia va a dar la orden de inicio a la conferencia, pero es interrumpido por Alejandro pidiendo que antes de empezar tiene algo que anunciar, que parece que todo el mundo parece haberse reunido aquí por el hecho de que la emperatriz salió a recorrer las calles de La Mancha y que de seguro la emperatriz ensució el honor de la familia imperial por esas conductas, y si eso es lo que todos están pensando, todos. Pero la verdad es que la emperatriz no deshonró a la familia imperial, ella salió a las calles de La Mancha por petición de él. Todos los presentes se sorprenden y Robelia se pone nerviosa de inmediato, queriendo decir a todos que eso es mentira. Pero antes, Alejandro dice que quiere agregar otro anuncio y que el único mercado negro de la capital en las calles de La Mancha le pertenece a él. Robelia no lo cree y piensa si es correcto anunciarlo en público.
Alejandro admite que era un secreto hasta ahora, pero la razón de revelarlo ahora es debido a defender el honor de su preciosa esposa, preguntándoles, ¿qué es más importante que el honor de la emperatriz, madre del imperio? ¿Y si ellos no harían lo mismo? Capítulo 37. Seguimos con Robelia y Alejandro intercambiando miradas, con ella mirándolo con cara de ¿es en serio? Y Alejandro, con todo ya dicho, si tienen algunas preguntas y que les dará la oportunidad de despejar todas sus dudas. Robelia le quiere increpar todo lo que quiere decir, pero William Baune le quiere hacer una pregunta a su majestad emperatriz sobre la absurda cantidad de productos para adultos en la calle de la Mancha y que si eso también se lo ordenó su majestad Alejandro. Robelia piensa sobre William, como es una persona que solo busca cualquier noticia que esté pasando en el gobierno y que solo compró esas cosas por error y no puede simplemente decir que también se lo ordenó Alejandro, mientras Alejandro habla por ella, diciendo que parece que hay un hecho que no es muy conocido por el público, que hay rumores de que la emperatriz tiene un amante y no sabe de dónde sacaron una historia como esa. El sentido común dicta que si una persona casada ha comprado artículos para una aventura debe tener a alguien para compartirlos, ¿verdad? Mientras hace sonrojar a Robelia, todos en la sala se sorprenden y preguntándose que su relación no era tan mala. Robelia le quiere increpar de lo que hace Alejandro, pero este le responde que hay personas que hablan de cómo ese esclavo, refiriéndose a Caleb, que tanto le importa, es su amante y que una de esas personas acaba de preguntarle. Robelia le dice que su relación con Caleb no es lo que todos piensan, pero Alejandro le asegura que por eso deben fingir, chantajeándole que si de verdad le importa su gente, que si realmente se preocupa por su gente, ¿está bien? Robelia acepta de mala manera, debido a que pueden circular rumores extraños sobre Caleb. Robelia decide actuar, fingiendo de cómo está tan avergonzada por lo dicho delante de toda la gente y que todo lo que dijo su majestad es verdad, con ella asegurando que el gobierno no puede estar interviniendo siempre los rumores que comienzan a circular, con Alejandro asegurando que su relación es buena, acercándola más a él, preguntándole, si no es así, que ayer en la noche fue muy caliente. Robelia, molesta, le sigue el juego, pensando que está yendo demasiado lejos, pensando en cómo por fin tuvo que confesar una noche caliente que nunca existió. ¿Y si acaso la familia imperial no puede tener privacidad? Alejandro asegura que se enteró que no fue lo suficientemente bueno y que además se enteró que también ha llegado el rumor a los cortesanos y que jamás volverá a suceder eso en la historia imperial. Todos presentes se sorprenden de cómo la emperatriz y emperador están en racha de oro y qué pasará con la lucha de la emperatriz y la reina, mientras Robelia grita por dentro. Cambiamos de escena después de la conferencia, que resultó en respuestas positivas y que enseguida, más tarde en ese día, empezaron a aparecer artículos sobre ellos dos, incluso de cómo mejoraron su relación. Cada una de ellos son casi inventadas y demasiado divertidos de leer, y que de todas formas eso no se lo esperaba. Ella está bien, pero ¿qué pasará con sus niños que trajo de la Mancha? Los cortesanos que trabajan en el Palacio Imperial tienen un fuerte sentido del orgullo. Afortunadamente, los niños se esfuerzan demasiado, incluso las doncellas tienen buenas críticas de ellos. Aunque son esclavos, no vio a nadie acosarlos abiertamente, pero no todo el mundo se lo va a tomar bien y que no hay nada que pueda hacer, mientras vemos a Caleb con unos estudiantes preguntándole si él no es un esclavo. Capítulo 38. Seguimos con la pregunta de sus compañeros hacia Caleb de que él es un esclavo comprado por la emperatriz. Caleb, angustiado, dice que sí. Los muchachos confiados se acercan para seguir burlándose de él diciendo de cómo se atreve a llevar la cabeza en alto en el Palacio Imperial a pesar de que es un esclavo. Al finalizar de decirle, le dan un golpe en el estómago y se retiran burlándose de cómo se ensució de solo tocarlo y de que le gusta la forma en que está mirando el suelo ahora. Y le dicen que mantenga la cabeza así de ahora en adelante. Caleb se molesta y los mira con desprecio. Cambio de escena, tiempo después,
con personas hablando sobre el alboroto que hubo antes. Es el hijo mayor del vizconde pensando en que ese niño no tuvo un accidente de caballo hace un tiempo y que por eso ahora tiene la pierna rota. Ellos no creen de cómo pudo haber tenido ese accidente siendo un error de novato. Escuchó que el caballo se volvió loco repentinamente y que es muy extraño. Tal vez sea porque algo lo mordió. Caleb le felicita a una rata por su buen trabajo mientras recuerda cómo se ha vuelto como él, un esclavo cojo. No habrá nadie que le ayude a ponerse de pie. Caleb, una vez terminado, decide volver ya que no quiere preocupar a su majestad la emperatriz. Cambiamos de escena a la sirvienta Linda Bange siendo humillada por dos sirvientas de la nobleza. Ella debe mantenerse callada ya que puede deshonrar a la emperatriz. Las sirvientas se burlan de cómo es una esclava de lo más bajo y que creen que los esclavos son paganos, vulgares y bárbaros. Y viéndola a ella parece ser cierto. Linda Bange se disculpa tratando de recoger los hilos que hizo caer, pero sus abusones no la dejan descansar y le dicen que es el trato que merece y que se apresure a levantarlos. Mientras en el fondo se escucha la voz de la emperatriz Robelia pidiéndole que no toque algo así de sucio. Las abusonas se quedan sorprendidas y Robelia vuelve a repetir a Linda Bange que no se ensucie por ella y si no está de acuerdo, Linda Bange se disculpa. Y Robelia le dice que no debe disculparse y que en verdad lo que quiere escuchar son a ellas, ya que ese hilo sucio se adapta mejor a sus bocas que a la mano de su doncella. Capítulo 39. Seguimos con las sirvientas abusivas, diciendo que sus acciones fueron por lealtad a la familia imperial y que sea considerada, y que no podían soportar ver a un esclavo en el palacio imperial. Robelia pregunta si sabe de lo que está balbuceando, ya que esa chica la escogió personalmente ella, y si se atreven a cuestionar sus decisiones. Y que a partir de ahora, si insultan a sus muchachos, será considerada una falta de respeto y serán juzgados por desafiar la autoridad de la emperatriz. Linda Bange no puede aguantar la admiración que siente de Robelia, pensando que es una mujer realmente genial. Robelia sigue su camino por los jardines del palacio, pensando de lo que hizo solo funcionará un tiempo y será un problema futuro, porque la gente del imperio no está preparada para la igualdad y que deberá trasladar a sus muchachos de puestos de trabajos, mientras la interrumpe Linda Bange para darle las gracias profundamente haciendo una reverencia. Robelia piensa que la está poniendo en alta estima y se pone incómoda. Robelia le dice que solo se enojó y regañó a esas ignorantes y arrogantes niñas y que no trató de ayudarla. Bange se siente emocionada porque su emperatriz sabe su nombre, que no sabe cómo expresar todos sus sentimientos a su majestad, y que la respeta y la admira desde lo más profundo de su corazón y que ella no tiene ningún valor, pero aún así dedicará toda su vida a su majestad. Robelia se muestra confundida de cómo pasó eso y cómo después de eso Bange transmitió sus palabras, y que los esclavos que escucharon que serían trasladados rogaron por que no lo hiciera. Cada uno de ellos prometían trabajar más duro y que por favor los mantuviera a su lado. Robelia les pide a sus sirvientes que les den muchas tareas o piensen en trabajar excesivamente por su autoridad y reputación, ¿entendido? Robelia quería aparentar ser mala con esa orden, pero obtuvo el efecto contrario. Los rumores se dispersan por la gente de cómo los esclavos de la emperatriz alaban con furor su nombre y cómo es de generosa e increíble, queriendo también trabajar bajo su orden. Robelia, molesta, se echa en su cama y se pone a pensar en cómo su reputación está creciendo innecesariamente, preguntándose qué hizo mal y que todo lo que hizo no está funcionando, y que debe mantenerse con sus metas y seguir sus estudios sobre impuestos para el momento que viva sola, queriendo abrir una oficina en una ciudad pequeña o mediana, queriendo tener y cultivar en un pequeño jardín para ella y también un perro y un gato que eso sería suficiente. Mientras una sirvienta irrumpe sus anhelos diciéndole que llegó un invitado importante. Siendo Alejandro, le dice a Robelia que en esos días que recorrió el palacio, esperando ver su rostro,
pero no la vio ni una sola vez, y que sería muy feliz si pudiera verla más seguido y que, ¿qué opina Robelia al respecto? Robelia le responde que él hizo un trabajo inútil e innecesario, yendo directo al grano, y que le diga la razón de su visita. Alejandro sonríe y le dice que ese día es la cena de los viernes, mientras extiende su brazo, y que le encantaría que asistiera. Capítulo 40. Seguimos con Robelia negándose a su proposición, pero Alejandro ya lo esperaba y le hace saber que pasó una semana desde la conferencia y que la opinión pública está dudando cada vez más sobre su ardiente relación, y que no es extraño ya que no se han visto o hablado en la semana. Robelia le pregunta si vino aquí para amenazarla. Alejandro le asegura que no es ninguna amenaza y que solo está preocupado, y que sabe lo mucho que le importan sus esclavos y por eso le pregunta, ¿estarás bien? Ya que esos viles rumores serán un gran problema para el futuro de sus esclavos, la solución es simple, solo tiene que asistir a la cena y brillar para la ocasión, él se encargará de lo demás y se asegurará de que nadie vuelva a dudar sobre su relación. Robelia acepta, pero que esta vez será la última. Alejandro sonríe diciéndole que tomó una sabia decisión. Robelia sabe que todo va como quiere Alejandro, pero ella no lo puede evitar, quiere que su gente prospere, pero de seguro no es la gran cosa, solo debe actuar como una buena pareja, solo debe aparentar. Cambiamos de escena el salón de la cena de los viernes con varios nobles sorprendiéndose por cómo Robelia se vistió correctamente para la ocasión y como todos decían que antes ella vestía ropa modesta y que ahora usa ropa lujosa y extravagante, y si ella cambió de opinión. Robelia se molesta ya que desde que vino a ese mundo ha usado el concepto de villana y que solo se distrajo un segundo mientras la arreglaban sus doncellas y la dejaron así, y por supuesto que las reprendió pidiendo el significado de lo que les ordenó. Casey le dice que no es así y que pensó que eso ayudaría a mejorar su imagen y además le queda muy bien. Robelia las deja vivas y que no se les vuelva a ocurrir, ya que ellas solo se preocuparon por Robelia, así que no fue estricta y además son las personas que más le ayudaron y se preocuparon por ella. Todos siguen opinando sobre la belleza de Robelia y que merece estar en primera plana de los periódicos, mientras un muchacho se presenta y diciendo que es un honor conocerla y varios más se le unen emocionados por conocer a Robelia, pero ella los mira como muy molestos y se retira mientras busca a Isa o Alejandro. Un sirviente anuncia la llegada del emperador y Alejandro llega a Robelia y la toma de la cintura preguntándole a dónde iba su amada emperatriz con tanta prisa, que no puede irse, que estará triste si no se queda con él hasta el final. Robelia,